Hola a todos, en esta oportunidad vamos a estar viendo la unidad de métodos clásicos e instrumentales y vamos a comenzar viendo la unidad de métodos clásicos puntualmente. Dentro de los métodos clásicos vamos a hablar de técnicas de separación y técnicas de análisis. Dentro de las técnicas de separación vamos a mencionar a la precipitación, la extracción y la destilación. Mientras que las técnicas de análisis vamos a hablar de análisis cualitativo y análisis cuantitativo. Dentro de las técnicas de separación, la que vamos a comenzar mencionando, es la precipitación. En este caso se forma una fase sólida en el seno de una disolución. Es decir, por agregado de algún reactivo externo, yo lo que logro es formar un sólido insoluble en el seno de una disolución. Muchas veces la finalidad de la formación de este precipitado no solo se utiliza como técnica de separación, sino muchas veces también se puede utilizar como técnica de cuantificación. Es decir, dentro de las finalidades vamos a mencionar la separación del precipitado, que en este caso es para la cual la estamos mencionando, es decir, yo estoy separando a mi analito de interés por formación de un precipitado del seno de una disolución. Identificación del precipitado, es decir, a través de un análisis cualitativo yo voy a tratar de saber qué tipo de sustancia hay en ese precipitado formado. Y la determinación del precipitado, esto es lo que acabo de mencionar también, que tiene que ver con el análisis cuantitativo, es decir, la masa formada de ese precipitado va a ser directamente proporcional al analito de interés que yo esté buscando. O separar en este caso, y también lo voy a poder cuantificar, es decir, saber cuánto hay. La precipitación puede producirse por distintas causas, que es lo que se menciona acá. Se puede disminuir la solubilidad de una sustancia disuelta al descender la temperatura y también la eliminación del disolvente por precipitación. Muchas veces o a veces puede ocurrir que lo que se precipita no es el analito de interés, sino al revés, lo que se precipita es el disolvente y el analito de interés queda en otra fase. Una vez producida la precipitación, es preciso separar el líquido sobrenadante del sólido insoluble formado. Para ello se utilizan dos técnicas de separación también, que son la filtración y la centrifugación. La filtración es una técnica que permite separar sólidos presentes en una fase fluida en función del tamaño de poro. Es decir, la filtración utiliza un medio filtrante para la separación de un sólido de un líquido. Se utiliza en este caso un medio filtrante, que es un medio poroso, y también este medio filtrante se encuentra contenido en un soporte de filtración. Los medios porosos o los medios filtrantes pueden ser papel de filtro, que es mucho más barato y no tan específico, placas filtrantes de material cerámico, es decir, vienen pequeñas plaquitas de material cerámico que tienen poros, entonces también se puede producir una separación a través del mismo, y las membranas de filtración. Las membranas de filtración son muy específicas, el tamaño de poro es muy estricto, es decir, sirve para separar sirve para realizar la separación de analitos muy específicos que tienen diferencias de tamaño muy específicas. Es decir, necesito un tamaño de poro acorde al analito de interés que yo quiero separar. Generalmente estas membranas filtrantes, como vuelvo a decir, tienen tamaño de poro muy específico, son bastante más caras. Es decir, en función de la especificidad que yo necesito del tamaño de poro va a ser el dinero que salga ese medio filtrante, digamos. Bien, nosotros vamos a hablar de que en la filtración, la acción, es decir, el proceso de filtración se puede producir por dos medios. No por dos medios, se puede producir por acción de o la gravedad o del vacío. Generalmente, la gravedad nos ayuda cuando el tamaño de poro no es tan específico. Es decir, cuando el tamaño de poro es más bien grande, yo puedo producir la separación por filtración utilizando o dejando que el líquido únicamente se escurra a través del medio filtrante. Eso es por gravedad.
Pero cuando utilizo membranas de filtración que tienen un tamaño de poro muy específico y a veces muy pequeño, es necesario utilizar vacío, aplicar una fuerza para que ese líquido pueda atravesar el medio filtrante, porque por gravedad lo que puede pasar es que lo puedas dejar todo el día y no pase ni siquiera una gota a través de esa membrana de filtración. Entonces, no solo que hay que considerar la especificidad de la membrana de filtración que voy a utilizar, es decir, el tamaño de poro, el costo de ese tamaño, sino también que tengo que utilizar una bomba de vacío para poder filtrar ese líquido. Bien, en la diapositiva que continúa, en este caso, lo que intentamos mostrarle es la forma en la cual se puede plegar este medio poroso o este medio filtrante, para que quede de forma correcta contenida dentro del soporte de filtración y no que al doblar el medio filtrante se salga y produzca derrames durante el proceso de filtración. La centrifugación. En este caso también vamos a hablar de la separación de un sólido del seno o de una fase fluida. Es decir, voy a separar un sólido de una fase fluida, pero en este caso por acción centrífuga. La centrífuga es algo muy conocido. Existen diferentes tipos de centrífugas. Consideraciones a tener en cuenta cuando se utiliza una centrífuga es que generalmente se debe balancear de forma correcta, porque si la centrífuga no se encuentra balanceada, la misma se desestabiliza sola y el proceso de centrifugación no es el adecuado. En este caso vamos a hablar de que el precipitado es necesario que sea mucho más denso que el fluido, es decir, para que la fuerza centrífuga cumpla la función de separación, el precipitado tiene que ser más denso que el fluido para que el fluido quede arriba y el precipitado quede abajo. La centrifugación es muy eficiente en la separación, en procesos de separación, porque produce que todo el líquido que pueda haber quedado retenido adentro del seno de ese precipitado, porque obviamente se formó el precipitado, pero algunas partículas de líquido pueden quedar contenidas en el interior, la centrifugación es necesaria para que todo el líquido pueda salir de ese precipitado. Por otro lado, vamos a hablar de la extracción. La extracción está fundamentada en las diferencias de solubilidades de dos compuestos. Sepan que la extracción es la diferencia de solubilidades, es decir, su fundamento, el fundamento de la extracción, se basa en la diferencia de solubilidades de los dos compuestos, en este caso. Se basa en la distribución de un soluto entre dos fases inmiscibles. Inmiscibles quiere decir que no se mezclan entre sí. Es decir, ese soluto va a entrar en contacto entre dos fases inmiscibles entre sí. Pero el soluto tiene que ser miscible en una de las fases. Entonces, yo lo que hago es, voy a tener un solvente A y un solvente B. En el solvente B, por ejemplo, yo encuentro, como dice la figura, mi soluto a extraer. Pero el soluto a extraer es altamente soluble en el solvente A. Entonces, por extracción, es decir, eso que está ahí se llama ampolla de decantación, se coloca un tapón en la punta y se gira. Es un proceso donde se produce la extracción, se agita. Entonces, lo que hacemos es agitar y hacemos que el solvente A y el solvente B entren en contacto y que de a poco el soluto empiece a migrar hacia el solvente A, donde es mucho más miscible, es decir, se disuelve o es mucho más afín químicamente con el solvente A que con el solvente B. Entonces, posteriormente a esto, se realizan varias extracciones consecutivas, es decir, no se realiza una única extracción, se realizan varias extracciones consecutivas con el solvente A y posteriormente se produce la separación. Es decir, esa canillita que tiene la ampolla de decantación se abre, se libera completamente el solvente B sin el soluto y posteriormente se libera el solvente A con el soluto completamente. Es como dice ahí abajo, se realizan extracciones sucesivas con pequeñas porciones de disolvente extractante. Es decir, para que el proceso de extracción sea mucho más eficiente, se utilizan varias extracciones consecutivas. Entonces, ahora yo lo que tengo es un solvente A donde todo mi soluto de interés está concentrado solamente en el solvente A. Es decir,
tengo todo mi analito de interés concentrado en una sola fase. Dentro de las extracciones vamos a mencionar las extracciones sólido-líquido. En este caso, la anterior que vimos fue líquido-líquido. Esta extracción va a ser sólido-líquido. Uno de los ejemplos muy conocidos y utilizados es el Socklet. El Socklet permite, la interacción de una muestra sólida con un disolvente líquido, en este caso. Es muy utilizado para la, por ejemplo, determinación de grasa en productos cárnicos. ¿Qué particularidad tiene el Socklet? El Socklet, tenemos varios tipos de Socklet. Generalmente el que se utiliza es una destilación continua. Y el Socklet lo que hace es que el disolvente entra en contacto con mi muestra de interés, que en este caso va a ser sólida, y esta muestra de interés, este disolvente, que entra en contacto con la muestra de interés, lo que hace es disolver mi analito, es decir, lo que yo quiero cuantificar de esa muestra, lo disuelve y de esa forma yo lo puedo cuantificar. A grandes rasgos es eso el Socklet. Es decir, entra en contacto, nuevamente lo repito, entra en contacto el disolvente de interés, en este caso que va a ser el medio líquido, entra en contacto con toda mi muestra que va a ser sólida, disuelve el compuesto de interés y ese compuesto de interés queda completamente disuelto en todo el disolvente, es decir, en todo el medio líquido. Pasó del medio sólido al medio líquido. Consideraciones a tener en cuenta. En el Socklet, generalmente vamos a hablar del caso puntual de Socklet, del análisis en productos cárnicos, generalmente se utiliza para la determinación de grasas totales. Entonces, la muestra que se coloca en el interior del Socklet tiene que ser una muestra completamente seca, porque el disolvente, es decir, el líquido que va a entrar en contacto con esa muestra, es un líquido orgánico, en este caso puede ser hexano o éter de petróleo. Al ser algo orgánico, es decir, al ser un solvente no polar en este caso, la muestra tiene que estar completamente seca. ¿Por qué? Porque el agua es una molécula polar. Entonces, por repulsión, si yo la muestra no la seco completamente, el solvente lo único que va a hacer es va a entrar en contacto con la superficie. No va a ingresar en el interior de la muestra para disolver la grasa que esté en el interior de la muestra. Entonces es necesario que la muestra de carne se seque completamente para que no haya agua y no se generen estas interacciones no deseadas, no son interacciones, estas repulsiones no deseadas entre el solvente no polar y el agua, que en este caso el solvente no polar es el éter. Entonces, como primera consideración cuando yo utilizo el Socklet es que la muestra esté completamente seca. Por otro lado, vamos a hablar de que este solvente polar se calienta y sube hasta un condensador. Fíjense que ahí las flechitas en el dibujo lo indican. El solvente se calienta, sube por las flechas amarillas y toca el condensador. El condensador es un sistema donde a través de las paredes del condensador circula agua fría. Entonces, el gas que sube hasta allá arriba entra en contacto con las paredes, condensa, se hace líquido y cae. Cuando cae, cae encima de la muestra, que es todo lo verde que está en el interior del cuerpo extractor. Entonces, ¿qué pasa? La muestra empieza a entrar en contacto con este solvente o disolvente orgánico, que en este caso es el éter de petróleo. Cuando se llena completamente el receptáculo, lo que hace es que toda la muestra entra en contacto con ese disolvente. Y una vez que toda la muestra entró en contacto con el disolvente, lo que yo estoy buscando es disolver la grasa de esa muestra. Entonces, logro la disolución completa de la grasa de esa muestra por continuos ciclos que se generan de esta evaporación, condensación y posteriormente se llena ese receptáculo con una suerte de sifón que hay en un costado, se genera el vacío de ese receptáculo y otra vez se cumple ese ciclo. Obviamente que no es necesario que sepan el procedimiento en sí, pero es para que entiendan varias consideraciones a la hora de realizar los procesos de extracción sólido-líquidos. Hay otros procesos de extracción, pero este es el más común y el que más se utiliza en el cotidiano. Bien,
Vamos a hablar de la destilación ahora. Dentro de los procesos de separación vamos a hablar de la destilación. La destilación tiene que ver con la técnica para purificar líquidos volátiles. La destilación, en este caso, hace uso de la diferencia que hay entre los puntos de ebullición. Mientras que la extracción separa por diferencia de solubilidades, la destilación separa por diferencias de puntos de ebullición. En este caso tenemos diferentes tipos de destilaciones. Obviamente que la destilación es un método físico que consiste en suministrar calor a la mezcla logrando que el líquido de menor punto de ebullición se vaporice en primer lugar y que luego se produzca la condensación de ese vapor al ponerlo en contacto con una superficie fría o con un condensador. Existen varios tipos de destilaciones. Tenemos la destilación simple. La destilación simple es utilizada principalmente cuando los puntos de ebullición son muy diferentes entre sí. Más de 80 grados haya diferencia de los puntos de ebullición. Después tenemos la destilación fraccionada y la destilación al vacío. La destilación simple, ya la mencionamos, se utiliza generalmente cuando los puntos de ebullición entre los líquidos es muy grande, mientras que la destilación al vacío generalmente se utiliza cuando tengo uno de los analitos sensibles, cuando uno de los líquidos es muy sensible a la temperatura. Es decir, cuando yo quiero separar una mezcla de líquidos, en este caso, que uno de ellos es muy sensible a la temperatura y no quiero que pierda sus propiedades, entonces generalmente la destilación al vacío se utiliza para ello. Esta técnica es una técnica de separación que consiste en disminuir la presión interna del sistema para que los componentes de una mezcla hiervan a temperaturas más bajas que el punto de ebullición normal. Generalmente también se utiliza cuando tenemos una mezcla de líquido y uno de los puntos de ebullición de estos líquidos o de los dos es muy alto. Entonces se requiere mucho tiempo y mucho calor para que empiece la ebullición de uno de ellos o de los dos, o como se dé el proceso en este caso de destilación. También se utiliza generalmente para sustancias termosensibles, que son compuestos que se descomponen o se alteran químicamente cuando se calientan demasiado. Por ejemplo, ciertos fármacos o vitaminas generalmente son muy fáciles de alterar por el calor. Bien. Entonces, a grandes rasgos podemos decir que la destilación simple se utiliza generalmente cuando los puntos de ebullición entre los dos líquidos es muy grande, es decir, la diferencia entre los puntos de ebullición de los dos líquidos es muy grande. Y la destilación al vacío generalmente se utiliza cuando tenemos sustancias termosensibles que queremos evitar que se descompongan con el calor o también cuando la mezcla de líquidos tiene puntos de ebullición muy elevados. Entonces, al producir esta destilación al vacío, los puntos de ebullición caen y de esa forma es mucho más rápido alcanzar ese punto de ebullición que sin ese sistema de vacío. Posteriormente tenemos la destilación fraccionada. En este caso es una técnica avanzada de separación de líquidos porque estamos hablando de que hay una columna de fraccionamiento entre el balón y el condensador. En este caso se utiliza cuando la mezcla de líquidos tiene puntos de ebullición muy cercanos entre sí. Es decir, esta es la principal característica. La destilación fraccionada se basa o se utiliza generalmente cuando los líquidos tienen puntos de ebullición muy cercanos. En este caso es un ejemplo clásico del mismo que no tiene nada que ver con alimentos, pero la destilación fraccionada es muy utilizada para separar el crudo en gasolina, es decir, cuando estamos hablando del petróleo, que no tiene nada que ver con alimentos, pero en este caso la destilación fraccionada se utiliza mucho en este tipo de industria para la separación del crudo en la gasolina, en el queroseno, en el diésel. Entonces se utiliza generalmente la destilación fraccionada y se utilizan columnas de fraccionamiento muy grandes. Bien, vamos a pasar a las técnicas de análisis. Dentro de las técnicas de análisis que mencionamos al comienzo tenemos el análisis cualitativo.
Dentro del análisis cualitativo vamos a hablar del olor, del color, de la acidez, de la solubilidad. Mientras que dentro del análisis cuantitativo vamos a hablar de la gravimetría. La gravimetría, como concepto principal que se tienen que llevar de esta técnica, es que se basa en una medición de masa. Tengan presente que la gravimetría se basa en una medición de masa, es decir, se basa en una diferencia de pesada. Es algo que lo tienen que tener completamente claro. Acá en la bibliografía generalmente van a encontrar de que la gravimetría está asociada a la precipitación, pero no siempre ocurre así. Es decir, por ejemplo, ¿no? La gravimetría de precipitación consiste en determinar el contenido del analito de la muestra midiendo la masa del precipitado que se forma en la solución. El agente precipitante reacciona específicamente o selectivamente con el analito. El reactivo precipitante ideal deberá formar un producto, en este caso te dice las características que tiene que tener este producto formado, es decir, este precipitado formado. En general, casi todos los precipitados que yo busco formar tienen que tener estas características que tienen que ser, se pueden filtrar y lavar fácilmente para quedar libres de contaminantes, que tengan una solubilidad lo suficientemente baja para que no haya pérdidas importantes en la filtración, que no reaccione con los compuestos atmosféricos y que tenga una composición conocida después de secarlo o calcinarlo si fuera necesario. Entonces, nosotros vamos a hablar de que, por ejemplo, voy a tener un determinado líquido en el cual yo le agrego un reactivo externo y formo el precipitado. Este precipitado que está formado en el seno de una disolución, yo lo puedo separar de ese líquido y cuantificarlo. Es decir, este precipitado a su vez está contenido en un recipiente o puede llevarse a un recipiente donde por diferencia de pesada yo puedo saber cuánta masa tengo de ese precipitado. Pero otras mediciones gravimétricas y y otras mediciones gravimétricas muy utilizadas tienen que ver con, por ejemplo, la determinación de humedad en los alimentos. En este caso vamos a hablar de que la humedad en los alimentos se basa en la diferencia de pesada de el alimento original como está y luego de haberlo sacado de la estufa, digamos. Es decir, se utiliza un crisol de vidrio previamente secado y acondicionado, donde yo ese crisol de vidrio lo peso solo. A ese crisol de vidrio, a su vez, lo peso solo y lo taro. Una vez que lo taro, le adiciono la masa de mi alimento que yo quiero determinar el contenido de humedad y lo anoto. Anoto el peso, es decir, anoto la masa de alimento que yo estoy pesando. Y posteriormente a ello lo mando a la estufa. Generalmente la bibliografía que habla es hasta que se logre el peso constante. Esto está bueno que se siga, siempre lo ideal es que se cumpla con la bibliografía, pero en la práctica muchas veces es un poco engorroso. Entonces, lo que se hace normalmente es que cuando se va a determinar el contenido de humedad, el crisol junto con la muestra se dejan en el interior de la estufa durante 24 horas. La estufa tiene que estar entre 103 y 105 grados aproximadamente. Se deja 24 horas y al otro día lo que se hace es se retira el crisol y se coloca dentro del desecador. ¿Para qué? Para mantener una atmósfera donde ese crisol pueda descender la temperatura, yo pueda pesarlo y que no absorba humedad. Entonces, yo luego voy a pesar el crisol, es decir, yo tengo el dato del crisol solo y tengo el dato de la masa. Ahora voy a pesar el crisol más la masa. Entonces, por diferencia y a través de un cálculo, yo puedo sacar cuánta humedad perdió ese alimento. ¿Se entiende? Entonces, una de las determinaciones comunes de la gravimetría, en este caso que menciona la bibliografía por volatilización, es la pérdida de agua y por ende la pérdida de peso de la muestra debido al calentamiento en estufa. Bien, otros ejemplos que vamos a encontrar de lo que es las mediciones gravimétricas, por ejemplo, ¿no? La determinación de sulfatos en agua por gravimetría es un proceso que es una gravimetría por precipitación. Es decir, a la muestra de agua se le adiciona una solución de cloruro de bario
y se forma el precipitado insoluble que es el sulfato de bario. Luego, realizando la filtración y la centrifugación en caso de que se pudiera correspondiente, por diferencia de pesada se determina la cantidad de sulfatos presentes en la muestra, porque todo el sulfato de bario generado es directamente proporcional a la cantidad de cloruro de bario que yo agregué. Y así. Posteriormente a esto tenemos que otras de las determinaciones gravimétricas son los sólidos totales en agua. Es decir, se utiliza un crisol de porcelana donde yo adiciono la muestra de agua, es decir, yo sé la cantidad de muestra que yo puse, se adiciona la cantidad de muestra de agua y se lleva a estufa. 24 horas a estufa entre 103 y 105. Se utiliza la misma estufa que para humedad. Se evapora todo el agua y lo único que va a quedar van a ser los sólidos contenidos en el interior de ese agua. Entonces, por diferencia de pesada, es decir, ahora voy a pesar el crisol con los sólidos, yo puedo determinar cuántos sólidos totales tenía ese agua. La determinación de materia grasa. En este caso, como mencioné anteriormente en el socklet, hay un balón involucrado abajo, es decir, el socklet involucra dos procesos. No solo que involucra la extracción a través del cuerpo del socklet, que es una extracción sólido-líquido, es decir, el disolvente entra en contacto con la muestra, disolvente líquido entra en contacto con la muestra sólida y de esa forma se produce la disolución de la grasa de la muestra. ¿Cómo se determina el contenido de grasa? Por diferencia de pesada en el balón. Es decir, el balón se pesa solo y luego se pesa el balón con la grasa. Y por diferencia de pesada se obtiene en la cantidad de grasa que tiene la muestra. Es decir, el socklet está combinando dos procesos. Está combinando una extracción y posteriormente una cuantificación por gravimetría. ¿Se entiende? Es decir, como que primero se separa y después se cuantifica por gravimetría. El contenido acuoso de los alimentos es como ya le mencioné, es decir, para la determinación de humedad de los alimentos, y el contenido de cenizas. Tengamos en claro que el contenido de cenizas es un análisis bastante general de los alimentos que sirve para realizar una estimación del contenido mineral que tiene ese alimento. Se utiliza una mufla donde se colocan cápsulas de porcelana con la muestra previamente calcinada. Antes de ponerla adentro de la mufla, la muestra se debe calcinar en mechero para que se eliminen todos los humos o vapores que pueda liberar esa muestra. ¿Por qué? Porque dentro de la mufla, posteriormente a esa calcinación, la muestra se coloca en el interior de la mufla que debe estar a 550 grados. Imagínense que a 550 grados esos vapores o esos humos que se largan durante la calcinación de la muestra, si se largaran en el interior de la mufla, esa mufla directamente lo que hace es abrirse por la presión de los vapores. Entonces, el contenido de cenizas es una estimación aproximada del contenido mineral de la muestra y se realiza una previa calcinación de la muestra antes de ingresarla a la mufla. Generalmente la mufla se debe dejar unas 6 horas, de 6 a 7 horas aproximadamente. Bien, otro de los métodos de análisis que vamos a mencionar son las volumetrías o las titulaciones. Acá vamos a utilizar estas dos palabras durante la cursada como sinónimos. Volumetría y titulación son lo mismo. En este caso es un método de análisis que se basa en la medida del volumen de una disolución de concentración conocida, que es el valorante, necesario para reaccionar completamente con mi analito. Las reacciones de valoración más habituales tenemos las ácido-base, por ejemplo, un ejemplo muy común es la determinación de acidez en leche, que se utiliza el hidróxido de sodio y la fenolftaleína. Formación de complejos, la determinación de dureza en agua. Óxido de reducción, la determinación de hierro con el dicromato de potasio. Y las reacciones de precipitación, que es la determinación, por ejemplo, de cloruros en agua utilizando el método de Mohr. Bien, dentro de las volumetrías, algo que tenemos que tener en cuenta es que la solución valorante o la solución patrón de concentración conocida es la que está en la bureta. Y recuerden que en volumetría tenemos dos tipos de soluciones. Tenemos la disolución patrón primaria y patrón secundaria. Ya vamos a ver cuál es cuál, que ya lo hemos explicado en rasgos generales, pero cuando tengamos el práctico lo vamos a ver bien específico. Esta solución valorante, que es la que se encuentra en la bureta.
mientras que la disolución con mi analito de interés, es decir, mi muestra de interés, es la que se encuentra en el Error Measure. En este caso vamos a hablar que la cuantificación se produce por el volumen gastado de valorante, es decir, la cantidad de valorante o de solución patrón que yo gasté. ¿Por qué? Porque la bureta tiene divisiones donde indica la cantidad de volumen que yo voy gastando. Entonces, el volumen gastado de valorante por su concentración da los miliequivalentes de analito que yo quiero cuantificar. Perdón, da los miliequivalentes de analito presentes en mi muestra y que luego los voy a cuantificar, es decir, utilizando cálculos matemáticos los puedo cuantificar. Bien, en las volumetrías siempre va a intervenir un indicador, porque el indicador es una solución o un reactivo, perdón, que se agrega al medio para producir ese viraje que me determina el punto final de la titulación. Y es acá donde quiero llegar. El punto de equivalencia y el punto final. El punto de equivalencia es un punto teórico, es decir, es un punto que no ocurre en la realidad. Es decir, lo que nosotros observamos en las titulaciones es el cambio físico que se produce de este indicador, que generalmente es un cambio de coloración o la aparición o desaparición de turbidez, pero se define como el punto final. Es decir, punto de equivalencia y punto final no son lo mismo. El punto de equivalencia, como vuelvo a decir, es un punto teórico, es un punto estequiométrico, digamos, pero el punto final es el punto que ocurre realmente en la mesada, en la realidad, que se debe a un cambio físico debido al cambio de coloración generalmente del indicador. Bien, vamos a hablar un poco del modo de operación. Está buenísimo que podamos tener una bureta por cada reactivo, es decir, que cada reactivo que utilizamos en titulaciones tenga su propia bureta. ¿Para qué? Para evitar interferencias, para evitar que una sola bureta toque 3 reactivos y que de esos 3 reactivos se generen taponamientos, manchas, salpicaduras en las paredes que luego sean difíciles de quitar, es decir, suciedades. Se puede hacer eso, ojalá si el día de mañana trabajan en un laboratorio que les permite comprar material y en cantidades que les sirva. Pero bueno, en este caso muchas veces no ocurre en la realidad, hay veces que tenemos una bureta para 3 reactivos. Entonces lo que hay que hacer es que hay que ser cuidadoso a la hora de lavar las buretas y mantenerlas en un estado limpio, digamos. Para ello normalmente las buretas se deben lavar con agua destilada y se deben lavar, o sea, generalmente se echa un poco de detergente a las buretas, se les desarma el robinete y se pueden lavar bien. Pero bueno, muchas veces hay que tener cuidado con el exceso de detergente adicionado, se deben jugar muy bien con agua destilada y posteriormente se debe dejar secar y una vez que está la bureta seca, ahí se procede a utilizarla para la titulación. Bien, una vez que nosotros tenemos limpia la bureta, lo que debemos hacer es enjuagarla con la disolución valorante que vamos a utilizar en ese momento, es decir, se agrega un poquito de la disolución y la bureta no se agita, sino lo que se hace es se gira un poquito despacito con las manos para que entre en contacto toda la disolución valorante en todas las paredes de la bureta. Y luego se descarta. Posteriormente a que se descarta, ahora sí, llenamos la bureta hasta arriba. Y nos aseguramos que no quede ninguna burbuja de aire entre el robinete y el último pico de la bureta, que generalmente se forman ahí las burbujas, se retira la burbuja de aire y posteriormente se utiliza la bureta de forma normal en una titulación. Cuestiones que nos ayudan. Colocar una hoja en blanco abajo del Error Measure que contiene la muestra para ver bien el cambio de color. Y las valoraciones, en este caso generalmente el análisis de la muestra se realiza por triplicado. Bien, en esta última parte vamos a hablar un poco de la preparación de las muestras. Generalmente vamos a hablar de
lo que nosotros vamos a utilizar en el laboratorio. Nosotros en el laboratorio normalmente vamos a utilizar muestras líquidas, en el cual nosotros vamos a utilizar pipetas aforadas, de aforo simple o de aforo doble, como les contamos que existen en la clase anterior. Generalmente se va a añadir un indicador a este tipo de muestra, se añaden indicadores que si son indicadores en solución, vamos a añadir desde goteritos, vamos a añadir cantidades de gota necesarias. Y si el indicador es sólido, generalmente se utiliza una espátula para poder agregar ese indicador. Arriba les menciona un poco, yo creo que yo si se los explico a través de este medio va a ser un poco difícil de entender. Entonces, la parte de la cantidad de muestra a pesar, cuando habla de muestras sólidas, que por ejemplo en la diapositiva menciona muestra a pesar es de 0,1 gramos, y si se debe pesar menos de 0,1 gramos, ¿qué se debe hacer? Se los dejo como dato, es decir, obviamente que después lo podemos rever juntos a ese apartado, pero es difícil de comprender porque es una cuestión bien de mesada, digamos. Es más fácil de entender cuando estamos trabajando directamente en la mesada que explicarlo de manera teórica. Pero generalmente nosotros vamos a utilizar muestras líquidas y vamos a utilizar pipetas aforadas para medir esa muestra líquida. Y a través de, se pueden agregar reactivos auxiliares en caso de que la condición de trabajo lo amerite, y posteriormente el agregado del indicador, que si está en solución se agrega con un cuentagotas y si está sólido se agrega con una espátula. En este videito le dejamos un pequeño resumen de cómo se realiza una titulación, después pueden mirarlo en YouTube tranquilamente. Y a continuación, en la otra parte del video, vamos a ver los métodos instrumentales que son un poquito más complejos que estos.